Muy buenos días. El SENA, en asocio con ACOPI Fundein Caribe, le da la bienvenida a este programa de formación continua especializada. Manejo de insolvencias, gestión de crisis corporativas. Quien les habla, el instructor Edwin Antonio Álvarez, contador público. ¿Cuáles son los objetivos de este módulo de esta clase? Primero, formar trabajadores competentes para formular la estrategia financiera de la empresa, basándose en el análisis cuantitativo de su situación financiera y los objetivos de la organización. Segundo, capacitar a los gerentes, mandos medios y personal asistencial de empresas aliadas y afiliadas a COPI en el manejo de equipo de crisis e insolvencia de empresas. ¿Cuál va a ser la metodología en este curso? Son 40 horas, el cual va a estar basado en una metodología teórico-práctica con énfasis en educación virtual, lo cual permitirá al participante hacer un recorrido didáctico simulado. Cuenta con una metodología de enseñanza y aprendizaje moderna e innovadora, implementada a través del aula virtual llamada Fundein Caribe, por medio de la cual usted tendrá acceso al contenido educativo del programa las 24 horas del día. ¿Cuál es el contenido de nuestro curso? Está dividido en dos capítulos. El primero son aspectos normativos y procedimentales del manejo de insolvencias, en el cual vamos a ver las características de una crisis financiera, el marco normativo de insolvencias en Colombia, aspectos estratégicos de la reestructuración, manejo práctico de la crisis financiera y ejemplos prácticos. El segundo capítulo es diseño de estrategias para afrontar la crisis. Tendremos dentro de este capítulo habilidades transversales necesarias para afrontar la crisis financiera, fijación de metas financieras básicas para superar la crisis, procedimiento para el cálculo y representación gráfica de la posición económica financiera y taller práctico. Y al final vamos a tener un conversatorio donde vamos a socializar los resultados. Iniciemos con el capítulo 1, aspectos normativos y procedimentales del manejo de insolvencias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de insolvencia? La insolvencia se presenta cuando una persona está en una situación que le imposibilita el pago de sus obligaciones, bien sea por carencia de activos suficientes o porque teniéndolos carece de liquidez para hacerlo. Esta situación se puede originar en circunstancias como la pérdida del empleo, la disminución de sus ingresos, situaciones de salud, un divorcio o por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, como la que actualmente se presenta como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. ¿Cuáles son las características de una crisis? Primero, inconvenientes del sistema económico. Existen algunos inconvenientes. En la actualidad vemos que por medio de la pandemia, el sistema económico debe estar blindado. Por lo tanto, todas aquellas actuaciones y actividades financieras se han dado cuenta ustedes que no fueron limitadas, no fueron cerrados los bancos. ¿Por qué? Porque necesitamos el sistema económico funcionando. Este sistema bancario que está funcionando actualmente, pues tiene también propiamente unos inconvenientes. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas han entrado en cesación de pagos, ¿sí? Esos son inconvenientes que se están viendo por medio de la pandemia. Segundo, inestabilidad de los mercados. Al haber una incertidumbre de que si la pandemia continúa o no, si existe una cura, si en el futuro va a existir una cura como tal o no. Eso hace que los mercados tengan incertidumbre, por lo tanto, existe una volatilidad en la tasa representativa de mercado, sube y baja el dólar, ¿sí? Todas estas situaciones profundizan la crisis y estas son características propias de la misma crisis. ¿Cuál es el marco normativo de insolvencias? Existen dos normas. Una es la ley 1116 del 2006, régimen de insolvencia empresarial, y la segunda es la ley 1380 de 2010, régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes. La primera se creó para las empresas, sociedades
personas jurídicas y personas naturales, pero que tengan la calidad de comerciantes. Y la segunda fue en vista de que existen muchas personas que no tienen calidad de comerciantes, personas naturales, pero que se veían abocados a una situación de cesación de pagos y necesitábamos darle una ayuda también a ellos. El gobierno pensó en ellos y creó la ley 1380. ¿Cómo es el modelo de reestructuración en la ley 1116? Tenemos 3 módulos grandes de reestructuración. Debemos reestructurar operacionalmente, administrativa y financieramente nuestras empresas. Cuando hablamos de operacional, estamos hablando de los procesos y productos. Administrativa, estamos hablando del personal, si es necesario o no, los roles y responsabilidades, midiéndolos de acuerdo a sus funciones. Y el último, financiera, de acuerdo a un análisis financiero a fondo y metas económicas que debemos cumplir. Bueno, les voy a proyectar en este momento un video para que ustedes sepan. Aquí en este video vamos a mirar las grandes características, ¿sí?, que tiene la ley 1116. Por favor, presten atención. ¿Cómo asumir la reorganización empresarial? Un momento, voy a... Ya. 1116 desde la cadena de suministro. Propósitos de la ley 1116. Dar a los empresarios herramientas para continuar con sus actividades en situaciones de no pago o incapacidad de pago inminente. Salvaguardar a las empresas como unidad generadora de empleo. Pretende recuperar las empresas cuando sean viables o recuperables. Preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales crediticias. Proteger la buena fe en relaciones comerciales y sanciona conductas contrarias. Principios de la ley. Todos los bienes del deudor quedan involucrados en el proceso. Tratamiento equitativo para todos los acreedores de la compañía. Total aprovechamiento y la mejor administración de los recursos existentes del deudor. Información oportuna, comparable y transparente por parte del deudor y los acreedores. Propicie las negociaciones entre los interesados de una manera no litigiosa, transparente, informada y de buena fe. Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua con las autoridades extranjeras en los casos de insolvencia transfronteriza. Pueden acogerse a la ley 1116 personas naturales siempre y cuando estén inscritas como comerciantes. Personas jurídicas que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto. No pueden acogerse entidades promotoras de salud, bolsas de valores y agropecuarias, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, empresas de servicios públicos domiciliarios, personas naturales no comerciantes. ¿Quiénes pueden solicitar el proceso de reorganización empresarial? Por la empresa deudora, por uno o varios acreedores titulares de acreencias incumplidas, de oficio por la Superintendencia de Sociedades, por un número plural de acreedores externos sin ningún tipo de vínculo con el acreedor o con socios en el caso de incapacidad inminente de pago. ¿Ante quién se tramita? Las personas jurídicas ante la Superintendencia de Sociedades, las personas naturales que sean comerciantes ante jueces civiles del distrito. Situaciones en las que se debe estar para acogerse a la ley. No pagos. Incumplimiento de pago por más de 90 días de mínimo 2 obligaciones contraídas en el desarrollo de su actividad comercial. Mínimo 2 demandas en su contra de ejecución presentadas por 2 o más creedores para el pago de las obligaciones. Para cualquiera de los dos casos, el valor de las deudas en cuestión en acumulado no deberá ser inferior al 10% del pasivo total. Incapacidad de pago inminente. Circunstancias en el entorno o al interior de la organización que afecten o puedan afectar de forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones cuyo vencimiento sea inferior o mayor a 1 año. Además de los anteriores dos supuestos, se debe cumplir con
No haberse vencido el plazo establecido en el Código de Comercio para enervar los causales de disolución sin haber adoptado medidas tendientes a subsanarlos. Estar cumpliendo con las obligaciones de comerciante establecidas en el Código de Comercio. Estar al día con las mesadas pensionales. Muy bien. Entonces hemos visto ese pequeño resumen de lo que es el régimen de insolvencia de la ley 1116. Veamos ahora qué es un régimen de insolvencia. Los regímenes de insolvencia son un conjunto de normas especiales que regulan procedimientos de carácter concursal que prevalecen sobre las disposiciones comunes que regulan el cumplimiento de las obligaciones y proporcionan herramientas legales al deudor para que éste logre un acuerdo con sus acreedores o, en caso de no ser posible, para que liquide su patrimonio pagando con los bienes que pudiera tener, con el consecuente descargue de sus obligaciones. Es una ayuda que tienen los deudores. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Personas naturales, comerciantes y jurídicas, personas comerciantes y jurídicas que no estén expresamente excluidas. Estas podrán acudir ante el juez civil del circuito o ante la superintendencia de sociedades. También le aplica a las personas naturales no comerciantes cuando son controlantes, ¿sí? O cuando representan de forma conjunta o adelanta un proceso de insolvencia del asociado o de las sociedades controladas. Disposiciones que posibilitan un acuerdo de reorganización de forma preconcursal en el régimen de insolvencia empresarial. El artículo 84, validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, nos permite, de acuerdo a a realizar un acuerdo anterior a toda esta normatividad y es viable el poder validar dicho acuerdo. El decreto 560 que expidió el presidente de la República del 2020 nos habla de que ese artículo 8 de la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, ¿sí?, es un apoyo que da el gobierno nacional para aquellas empresas que están en ese proceso de reorganización. Y en el artículo 9 dice que procedimientos de recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Entonces, da agilidad. Este decreto 560 lo que quiere dar es agilidad a estos procesos de reorganización empresarial que están en curso por medio en este tiempo de pandemia. Procedimiento concursal del régimen de insolvencia empresarial. Primero, debemos hacer un procedimiento de reorganización. Luego, hacemos la liquidación por adjudicación y tercero, hay un término de liquidación judicial. Este es el procedimiento. Entonces, no va a haber el punto 3 sin el punto 2 y no va a existir el punto 2 sin el punto 1. ¿Qué hablamos de procedimiento de reorganización? Este procedimiento es para empresas que se consideran viables, inicia por solicitud del deudor cuando su interés es buscar un acuerdo con sus acreedores, el cual se aprueba por la mayoría y las clases previstas en la ley, vinculando a su cumplimiento al deudor a todos los acreedores en cuanto al pago de las obligaciones incluidas en el mismo. ¿Sí? Es simplemente la voluntad que tiene esta empresa que se encuentra en un momento de dificultades para poder realizar un acuerdo con todos sus acreedores. Segundo, cuando por algún motivo esto no pueda suceder, los bienes del deudor se adjudican a los acreedores. Liquidación por adjudicación. Es decir, si no llegamos a un acuerdo, entonces un juez va a adjudicar a los acreedores hasta el monto de las obligaciones del deudor y conlleva la extinción de la persona jurídica o el descargue de obligaciones de la persona natural comerciante. ¿Sí? Esta situación, por medio del decreto 560, quedó suspendida por un tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea era que estamos en una crisis, entonces hay que darle una espera a los comerciantes, porque no es posible poder cumplir con todo. Tercero, liquidación judicial. Cuando ya esta situación pase al juez, se inicia por incumplimiento del acuerdo de reorganización. Es decir, que cuando ya hemos tenido ya un acuerdo, hemos firmado el acuerdo entre los acreedores y el deudor, y el deudor incumple este acuerdo, el juez
de acuerdo a la reestructuración o por solicitud del deudor o por una de las causales de liquidación inmediata prevista en la ley, conlleva a la venta de los activos del deudor o de la empresa en marcha. De no ser posible la venta, se realizará la adjudicación de bienes del deudor y en todo caso conlleva el pago de las acreencias hasta donde sea posible. Ya esto lo determina el juez. ¿Cuál es el ciclo de proceso de insolvencia empresarial? Entonces va a haber un auto de apertura. Va a notificar a los deudores y a los acreedores, ¿sí? Para eso tenemos 2 meses, una presentación de calificación y graduación de créditos y derecho de voto, ¿sí? Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2014, el traslado del 22 de diciembre del 2014, auto, ¿sí? Esto es un ejemplo práctico de qué es lo que ha sucedido. Entonces, el traslado del proyecto de calificación y graduación de crédito, ¿sí? Tendrá 5 días, va a tener unas objeciones, si son positivas o son negativas. Si aceptan, si no aceptan, va a haber un auto de reconocimiento de créditos y de votos. Una audiencia de resolución de objeciones y reconocimiento de créditos y derecho a votos, pero si aceptan, se hace traslados y esas objeciones serían ya nuevamente de 3 días. Entraríamos a la etapa de conciliación, que serían 10 días, y un decreto y práctica de pruebas. ¿Sí? Después de esos 10 días habrá la actualización de inventario de activos pasivos, incluyendo acreencias causadas entre la fecha de solicitud y el día anterior de la apertura, con balance general, nota de los estados de resultados y todos los estados financieros básicos. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando realicemos este proceso. ¿Qué es la Ley 1380 de 2010? Régimen de solvencia para personas naturales no comerciantes. Requisitos para aplicar esta ley. Primero, se debe tener por lo menos 2 acreedores diferentes. Segundo, no deben ser comerciantes. ¿Sí? Tercero, deben tener en mora superior a 90 días, mínimo 2 deudas. Y cuarto, que cursen una o más demandas en su contra de ejecución o de jurisdicción coactiva. Vamos a entrar ya en materia. ¿Cuáles serían esos casos particulares? Están sometidas a este régimen las personas que no realicen actividades de comercio de forma profesional y habitual, tales como quienes realicen actividades propias de profesiones liberales, como médicos, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, etcétera, o cualquiera de los otros actos catalogados como no comerciales en el artículo 23 del Código de Comercio. Personas que ocasionalmente hayan realizado actividades de comercio o que hayan realizado estas actividades de forma no habitual o profesional. Personas que no tengan la calidad de comerciante, así tengan o hayan tenido registrado en su establecimiento de comercio, pero que no tengan la calidad de comerciante en el momento de realizar la reestructuración. No obstante, tendrán que desvirtuar la presunción legal del artículo 13 del Código de Comercio, que es que, pues que me haya inscrito en una cámara de comercio, que tenga un establecimiento abierto al público o que me haya publicitado abiertamente como comerciante. El representante legal de una sociedad siempre y cuando no tenga la calidad de controlante. Y los socios o accionistas de una sociedad siempre y cuando no tengan la calidad de controlante. Es decir, yo puedo ser representante legal, pero yo no controlo. ¿Sí? Controla la junta directiva. Yo simplemente oriento, administro, dirijo. Un caso práctico. Si usted tiene obligaciones vencidas o no por 100 millones de pesos y de esas obligaciones por lo menos 50 millones, que es el 50%, se le adeudan a dos o más acreedores. Adicionalmente, su vencimiento es superior a 90 días, usted se encontrará en causación de pagos, en esa cesación de pagos. En el mismo caso, si la suma de las obligaciones que presentan en una mora superior a 90 días es de 40 millones de pesos, usted no podrá cumplir el supuesto de la cesación de pagos porque no supera el 50% o igual al 50%. Eventualmente podría intentar la convalidación del acuerdo privado. Aspectos esenciales de la ley. Derecho de postulación. Para adelantar el proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, no se requiere de abogado. Sin embargo, o más aconsejable es estar asesorado por un abogado experto en esta área del derecho, dada su especialidad. ¿Ante quién se presenta la solicitud? Esta solicitud debe presentarse o adelantarse ante los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho o una notaría que se encuentra en el domicilio del deudor. ¿Cuándo se inicia el procedimiento? El procedimiento inicia
Una vez se acepte la solicitud que presente el deudor a su apoderado de tener uno o en vez el conciliador de insolvencia verifique que la misma cumpla con los requisitos previstos en el artículo 539 del Código de Procedimiento. Efectos de la aceptación. No podrá iniciarse nuevos procesos ejecutivos de restitución de bienes por mora del pago de los cánones o de la jurisdicción coactiva entre el deudor y se suspenderá los procesos de este tipo que estuviere en curso al momento de la aceptación. Podrán, sin embargo, continuarse los procesos ejecutivos por alimentos y los acreedores podrán perseguir el cobro contra los deudores solidarios en el caso de las obligaciones que se encuentren vencidas. No se le pueden suspender los servicios públicos al deudor en su casa de habitación y si así hubiese pasado, deberán reconectarlos. El deudor debe realizar una actualización de activos, pasivos y procesos judiciales entre la fecha de presentación de la solicitud y la admisión de la misma. Para esto tiene 5 días. El deudor no podrá solicitar un nuevo procedimiento de negociación de deudas hasta que no transcurran 5 años desde la fecha de cumplimiento del acuerdo o 10 años contados desde la fecha de providencia de la liquidación patrimonial. Se interrumpe la prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubiera hecho exigibles ante la iniciación de dicho trámite. No podrán exigirse pasisalvos para la enajenación de bienes sujetos de registro por las obligaciones causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las anteriores quedarán sujetas a los términos, el acuerdo o la que resultare de la liquidación patrimonial. Lo mismo pasará con las demás obligaciones Proter M. El acuerdo. Términos para ser aprobado. Debe ser aprobado en término máximo de 60 días contados desde la aceptación de la solicitud de negociación, a no ser que el deudor y cualquiera de los acreedores relacionados soliciten un plazo adicional de 30 días. La aprobación del acuerdo se debe aprobar con el voto positivo de un número plural de acreedores que representen más del 50% del monto total del capital adeudado y debe contar con la aceptación expresa del deudor. Plazo máximo para cumplir el acuerdo. 5 años, salvo que se apruebe el acuerdo por una mayoría que represente más del 60% del capital adeudado. Ahí podrán colocarse un periodo mucho más largo. Efecto de la celebración del acuerdo. El acuerdo es de obligatorio cumplimiento y vincula a todos los acreedores aún al Estado, cuyos créditos de carácter fiscal no podrán contener reglas que impliquen la condonación de impuestos, tasas y contribuciones. Los procesos ejecutivos y de cobro coactivo por las obligaciones sujetas al acuerdo seguirán suspendidos hasta que se verifique el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo. El acuerdo debe comprender a todos los acreedores, determinando en qué orden se realiza el pago de las obligaciones según se hayan determinado en la relación definitiva de acreencias y atendiendo a la prelación legal de créditos. En el acuerdo se puede determinar un régimen de intereses o la condonación de los mismos, así como de otros conceptos distintos al capital, en la medida que las quitas sobre el mismo necesitarán autorización expresa del acreedor afectado. Podrán aprobarse el adelantamiento de medidas cautelares, como embargos. Gracias. Bueno, hasta acá pues vemos todo lo que hemos visto respecto a la normatividad, algunos casos prácticos y es para ustedes un modelo para realizar algún proceso. Les agradezco su atención. Mil gracias.